Bueno, pues como ya ha empezado la hora, ya vamos a dar comienzo a este panel. Bienvenidas, bienvenidos a todos a este panel especial sobre la perspectiva de género tras la pandemia. Comenzamos con este panel, aunque ya se están celebrando sesiones paralelas. Comenzamos esta quinta reunión iberoamericana de socioeconomía, que debía haberse celebrado en este año, debía haberse celebrado en Lima, en Perú, pero que precisamente la pandemia nos hace que volvamos a vernos a través de las pantallas, como ya hicimos en julio en la reunión de la SASE grande, de la Sociedad para el Avance de la Socioeconomía. Creo que el tema de este panel, tan amplio como es, la perspectiva de género tras la pandemia, sí que nos ayuda a plantearnos algunas cuestiones que pueden haber surgido durante esta situación tan extraña, tan anómala, tan inaudita y tan larga como ya se nos está haciendo, como es la pandemia. Realmente creo que la pandemia lo que ha hecho ha sido abrirnos los ojos a una realidad como ha sido, por ejemplo, el trabajo de cuidados, la sobrecarga que sufren las mujeres. Es una realidad que o bien no se quería ver o bien no se le daba la importancia suficiente, pero también es una pandemia que ha exacerbado las desigualdades que ya existían y que lo que ha hecho ha sido acrecentarlas. No sabemos qué es lo que va a suceder una vez se supere esta pandemia. No sabemos si realmente ha supuesto un punto de inflexión o un cambio estructural más grande. Quizá es pronto para adivinar las tendencias, pero es verdad que ya podemos apuntar algunas de ellas. Por ejemplo, el teletrabajo parecía que era una cuestión que durante el confinamiento había venido para quedarse, y parece que ahora en la recuperación no está siendo una cosa tan utilizada. De hecho, la presencialidad se está imponiendo en aquellas zonas donde más o menos se ha vuelto a una cierta normalidad. Como decía, es verdad que es pronto a lo mejor para ya destacar cuáles son las tendencias, pero sí lo que estamos viendo es esa sensación de situaciones que ya existían y que se están o que se han exacerbado o que se han acrecentado, como la polarización política. ¿Qué va a pasar? Va a haber una polarización cada vez mayor. ¿Qué va a pasar en ese sentido con los derechos ya ganados? ¿Es un paso atrás? ¿Qué es lo que va a suceder? Y no solo pensando en el ahora o en el futuro más inmediato, sino si miramos un poco más allá, qué es lo que ha pasado con las niñas y los niños durante la pandemia, durante el confinamiento, qué roles o qué papeles han jugado durante ese confinamiento en el que se han visto con una paralización de la educación, qué roles han observado en su entorno más inmediato, eso realmente qué va a significar en el futuro. Han cambiado la salud, las pautas alimentarias, es igual la salud de los hombres que de las mujeres. Parece que el virus en principio hacía que hubiera más hombres ingresados en los hospitales, pero si lo vemos a más largo plazo parece que la salud mental y la COVID persistente está afectando más a las mujeres que a los hombres. Luego sí hay diferencia de género. Voy a presentar muy rápidamente a Virginia. Virginia Maqueira D'Angelo es profesora emérita de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Es directora de la Cátedra UNESCO en Políticas de Género e Igualdad de Derechos entre Mujeres y Hombres. Ha sido directora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, el IUEM, entre 2002 y 2006, y vicerrectora de Extensión Universitaria de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Sus líneas de investigación prioritarias son globalización, género y derechos humanos, teoría y metodología de los sistemas de género, antropología y derechos humanos, revisiones feministas de antropología social, género y violencias políticas. Es investigadora visitante en el Departamento de Antropología en la Goldsmiths College, Universidad de Londres, y en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo. Profesora visitante en el Centro de Estudios Interdisciplinares de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, entre otras instituciones.
Hoy nos va a hablar de crisis y derechos de las mujeres. Así que, Virginia, cuando quieras. Muchas gracias, Laura. Estoy compartiendo. Bien, buenos días, ¿se me oye bien? Me alegra mucho estar aquí y poder compartir esta reunión iberoamericana de socioeconomía en su 5ª versión. Y muy especialmente formar parte de este panel La perspectiva de género tras la pandemia, que me parece extraordinariamente oportuno, dado todas las cuestiones que planteaba Laura al principio como objetivos del panel y los interrogantes que tenemos. Probablemente hoy no podamos resolver todos esos interrogantes, pero sí que es un espacio muy pertinente y muy adecuado que nos dé motivación para ese inmenso trabajo que tenemos por delante. Efectivamente, yo he titulado mi intervención Crisis y Derechos de las Mujeres porque creo que estamos viviendo crisis superpuestas, sanitarias, ecológicas, económicas, sociales, y las crisis persistentes de la desigualdad que se han reforzado y acrecentado por lo que vamos viendo y sabiendo como consecuencia de la crisis entonces, estas crisis están afectando y probablemente afectarán muy decididamente, si no se trata con urgencia, a los derechos de las mujeres. Y me parece que para plantear esta relación entre crisis y derechos de las mujeres, las palabras de Simone de Beauvoir de hace muchas décadas me parece muy oportuno para reflexionar sobre ello. Ella decía: no olvidéis nunca que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Estos derechos nunca están garantizados. Debemos permanecer alerta durante toda nuestra vida. Bueno, yo creo que las palabras de Simone de Beauvoir plantean la fragilidad de las conquistas de derechos de las mujeres históricamente, y se han cumplido sus palabras en contextos socioculturales muy diversos y en etapas y momentos histórico-políticos y económicos también muy diversos. Y por otra parte, me parece que su exhortación y su consejo a estar alerta es muy pertinente y muy oportuno en este momento. Motivos tenemos muchos. Es verdad lo que decía Laura, que nos falta mucha investigación y muchos datos, que es lo que voy a defender también en esta intervención, para poder saber efectivamente cómo es este impacto de la pandemia de manera diferencial desde una perspectiva de género. Pero sin embargo, digamos, de las fuentes acreditadas de Naciones Unidas, sí que se van anticipando datos que son motivos para estar alerta, como que 47 millones de mujeres y niñas serán empujadas a la extrema pobreza como consecuencia de la pandemia en el próximo año, que se suman a los 400 o a las 435 millones existentes. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, considera en uno de sus informes que la pandemia ha provocado en América Latina un retroceso de más de 18 años en la participación laboral de las mujeres latinoamericanas. También desde ONU Mujeres se plantea que las mujeres entre 15 y 29 años tienen 3 veces más probabilidades de estar fuera del mercado laboral y de las aulas que los hombres de la misma edad. 3 veces más. Y esto es así porque tanto niñas como mujeres han absorbido las necesidades acuciantes de hacer frente a la pandemia en detrimento de sus empleos y de la educación.
Esto ha hecho que en el último tiempo y durante este tiempo que hemos transcurrido, desde algunos organismos y informes de Naciones Unidas como de las organizaciones de mujeres, se habla de la pandemia silenciosa, la pandemia en la sombra, la pandemia invisible. Para referirse a esa pandemia que no se reconoce como tal por la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con el sistema de discriminaciones estructurales y de violencias que se ejercen contra las mujeres de manera estructural y de manera cotidiana. Esto ha generado una gran movilización de las organizaciones de mujeres, tanto por las redes virtuales como de manera presencial en contextos muy diferentes en toda la región iberoamericana. Y no es infrecuente, y no ha sido infrecuente, escuchar y leer en todas esas movilizaciones de las mujeres, hablando de esa pandemia en la sombra, que para el machismo no hay vacuna. Y creo que eso ha unificado y ha activado las demandas y las denuncias de las organizaciones de las mujeres en relación a la necesidad de afrontar la perspectiva de género desde un enfoque estructural para poder afrontar ese sistema de discriminaciones estructurales y la suma de violencias contra las mujeres, que han sido en muchos casos invisibilizadas y empañadas, dada la necesidad de afrontar la emergencia sanitaria, pero esa emergencia sanitaria también ha oscurecido en muchos casos esa perspectiva de las desigualdades y de las discriminaciones en contra de las mujeres. En este sentido, me parece que es importante entonces adoptar esa perspectiva estructural de género y considerar que el género es una estructura. Es una estructura asimétrica de recursos y oportunidades. Y como tal estructura es el armazón básico del dinamismo institucional de cada una de las sociedades. Es lo que subyace a la organización social y da realmente articulación al funcionamiento institucional en todos los ámbitos. Hablar del género como estructura no quiere decir que aunque esa estructura tiene un carácter estable, no es aislada, no es esporádica, no es coyuntural, es estructural, sin embargo, no quiere decir que esa estructura no sea modificable. La estructura siempre y las estructuras siempre son vulnerables por la acción humana y por la acción humana colectiva, política. Eso conviene recordarlo, porque cuando se habla de fenómenos estructurales parece que la estructura se impone sin fisuras, sin contradicciones, sin posibilidades de salida, y no es así. Pero en todo caso, esa estructura asimétrica de recursos y oportunidades es una divisoria impuesta hacia las mujeres que las sitúa en una posición estructural de desventaja, discriminación y violencia. A mí me parece que es importante cuando hablamos del género como estructura, subdividir esa estructura con fines analíticos, porque necesitamos conocer qué es lo que pasa en cada uno de esos vectores estructurales para poder actuar, evidentemente, para poder actuar en consecuencia. Entonces, me parece que uno de esos aspectos de la subdivisión de la estructura que hay que examinar es la división sexual del trabajo entre hombres y mujeres, la asignación de tiempos y espacios diferenciales para hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida institucional, desde los ámbitos micro a los medios a los macros. También es importante examinar la estructura de prestigio, porque lo que importa, desde mi punto de vista, no solamente es lo que se hace, sino lo que se valora y lo que se prestigia. A veces de nada sirve
que lo que se hace es extraordinariamente importante cuando no tiene un reconocimiento público, político, económico. Por lo tanto, examinar la estructura de prestigio es muy significativo. Por supuesto que la violencia es un factor estructural fundamental. La violencia que se ejerce contra las mujeres en esas dinámicas muy amplias, desde la violencia física a la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia sistémica, que es no solamente un daño enorme y muchas veces irreversible, completamente irreversible en la vida de las mujeres, sino que es un mensaje de poder y de dominación al conjunto de las mujeres y también a la sociedad. En esta subdivisión de las estructuras me parece que es muy importante también analizar el ejercicio del poder y la autoridad, es decir, quién toma las decisiones, qué decisiones y qué alcance tienen esas decisiones para las relaciones de género. Y también, como es importantísimo tener en cuenta el conjunto de las normas y reglas patriarcales que están inscritas en las distintas instituciones, desde los hogares al mercado de trabajo, a las comunidades, a las leyes, a las políticas públicas, al Estado, a los medios de comunicación, a la educación, tanto a la socialización como a la educación formal, como hablabas antes, Laura, en la presentación. En fin, creo que esta tarea de analizar y afrontar la estructura y esta estructura asimétrica de recursos y oportunidades es urgente. Es urgente para afrontar entonces esa desigualdad estructural que es preexistente a la pandemia, pero que indudablemente se está reproduciendo y ampliando en esta fase de la llamada recuperación, que es lo que hay que ver entonces. ¿En qué sentido se puede hablar de recuperación? Pero también me parece importante cuando hablamos de la crisis sanitaria y de estas crisis que se han generado, contemplar algunas paradojas, porque a mí me interesa personalmente, siempre me ha interesado en los procesos sociales analizar las paradojas y contradicciones de los procesos, porque creo que las paradojas, aunque sean antitéticas y aunque sean contradictorias y aunque aparentemente sean tensiones negativas, me parece que se pueden transformar en tensiones creativas en cuanto son oportunidades de exploración de soluciones alternativas para superar esas tensiones iniciales. Entonces, me parece que la crisis sanitaria ha puesto de relieve algunas paradojas que hemos de contemplar. Yo solamente voy a mencionar 4 pares de paradojas, pero creo que es un ejercicio que podemos hacer, bueno, que se puede seguir ampliando, ¿no? Entonces, por un lado, me parece que se ha puesto de relieve en la pandemia sanitaria por coronavirus la enorme importancia del trabajo del cuidado, a tal punto que los gobiernos, todos los gobiernos, han decretado y han considerado esos trabajos de cuidado como trabajos esenciales para dar cuenta de la interdependencia y de la necesidad y la única posibilidad de afrontar la pandemia a través de esa enorme cantidad de trabajos que tienen que ver con el bienestar, con la creación de bienestar y de atención a los demás. Pero al mismo tiempo, y esta es la situación paradójica, las mujeres durante la pandemia y el confinamiento acrecentaron mucho más su trabajo invisible y no reconocido en esa economía informal del cuidado. Y esto ha reforzado el círculo preexistente, pero lo ha reforzado, ese círculo entre cuidado, precariedad, exclusión y pobreza.
Por otra parte, otra paradoja es que no cabe duda que las mujeres han desarrollado una enorme aportación tanto en sus hogares como en las comunidades, como en el conjunto de otros ámbitos institucionales para hacer frente a las necesidades creadas por la pandemia. Sin embargo, hay una ausencia significativa de las mujeres en la toma de decisiones y en el liderazgo de esa toma de decisiones políticas que se han ido y se están asumiendo y desarrollando. Esto que la OMS en uno de sus informes dice muy plásticamente, me parece, las mujeres son las proveedoras de la salud global, pero los hombres la lideran. Y esto es así cuando vamos a los datos de las organizaciones sanitarias y de las organizaciones, las cúpulas de esas organizaciones, la presencia tan mermada de las mujeres en esa toma de decisiones. Por otra parte, otra de las paradojas que encuentro es que ha habido y hay un enorme reconocimiento hacia el valor de la ciencia, la importancia de la investigación científica y la cooperación internacional para hacer posible, como ha sido y como sigue siendo, el poder encontrar vacunas con la mayor urgencia posible, tratamientos, información, diagnósticos, suministros sanitarios y además que ese criterio científico de autoridad científica ha sido clave para iluminar y para dirigir la toma de decisiones políticas en todos los gobiernos, y para eso se han creado organismos específicos con esa composición científica para la orientación de la toma de decisión política. Sin embargo, a mí me parece que hay una carencia muy significativa de conocimientos acerca del impacto de género en los programas y las políticas que se han emprendido. Hay tanto una carencia de conocimiento del impacto de sexo y género desde los tratamientos sanitarios a las políticas públicas, a las medidas que los gobiernos han ido implementando en el transcurso de esta etapa tan compleja, ¿no? Y entonces esa ausencia de conocimientos frente al gran valor del conocimiento científico me parece una paradoja sustancial, ¿no?, a destacar. Por otra parte, y por último, me parece que el confinamiento y la distancia social ha sido y es una estrategia sanitaria clave para afrontar la crisis sanitaria. Y al mismo tiempo, pese a esta distancia social y este confinamiento, se ha producido una enorme activación de redes de solidaridad y de ayuda mutua y de reciprocidad comunitaria, creando nuevos vínculos y vínculos muy sólidos, aunque de carácter informal, pero muy potentes, para solucionar los problemas alimentarios, lograr alternativas socioeconómicas, gestionar ayudas, hacer cuidado de enfermos, solventar los problemas del cierre de las escuelas. Y en todas esas redes de ayuda comunitaria y esas redes de reciprocidad, la presencia de las mujeres ha sido y es extraordinariamente importante, se reconozca o no se reconozca, pero así es. Bueno, entonces, por eso digo que estamos en un momento, así como decía antes, que estamos en un momento de crisis y de crisis superpuestas. También estamos en un momento de crear, de imaginar, de trabajar colectivamente en la resolución de tantos problemas y en la creación de futuros alternativos. A mí, cuando se habla de riesgos globales y de crisis globales, me gusta mucho la expresión que acuñó Néstor García Canclini, el antropólogo García Canclini, hablando de riesgos globales en un libro sobre la globalización hace mucho tiempo,
Y decía García Canclini, es momento de dar cuenta del drama y reorientar el itinerario. Yo creo firmemente que estamos en esa situación. Necesitamos dar cuenta del drama y también reorientar el itinerario con urgencia. Y para dar cuenta del drama, como decía Laura en la presentación, lo que es muy urgente y muy necesario es desarrollar investigación, conocer lo que está pasando, crear y producir datos que hagan visible esta situación, que yo creo que todavía está enormemente invisibilizada, y sin esa visibilidad no hay acción política, no hay toma de decisiones políticas, y eso es así. Entonces, por eso yo planteo la necesidad de crear ámbitos, espacios, observatorios de análisis, de seguimiento y de evaluación sobre el impacto diferencial de la pandemia en hombres y en mujeres y en la toma de decisiones y en los programas y políticas que se están implementando a lo largo de todo el proceso. Me parece también que es urgente, por lo que decíamos anteriormente, que es urgente afrontar las políticas de desigualdad y las violencias contra las mujeres desde una perspectiva transversal, teniendo en cuenta la transversalidad en el conjunto de la organización social a través de los vectores estructurales que hemos mencionado anteriormente. Por eso es tan importante esa analítica de la perspectiva de género para la toma de decisiones. También, por lo que decíamos anteriormente, al hablar de las paradojas, es muy significativo e importante incorporar a las mujeres y la perspectiva de género en las políticas de recuperación o en las medidas de recuperación, en esa toma de decisiones, tanto de los diagnósticos como de los procesos generales en la recuperación. También creo que es una oportunidad, como señalan muchas autoras y autores, transitar hacia una sociedad del cuidado, donde se articule la reproducción social con formas productivas y la interdependencia humana, es decir, que se ponga en el centro la vida humana, la sostenibilidad de la vida humana, también la sostenibilidad social y ecológica y la sostenibilidad del planeta. A mí me parece importante también superar una cierta idea muy recurrente en los gobiernos que consideran que las políticas de igualdad son un gasto, pero un gasto para tiempos de bonanza exclusivamente. Y cuando las cosas vienen mal dadas y hay situaciones críticas y hay crisis como las que estamos viviendo, esas políticas de igualdad se abandonan. De allí la frase inicial de Simone de Beauvoir, ¿no? Los derechos de las mujeres, por lo tanto, nunca están garantizados, son de una enorme fragilidad. Y entonces me parece que hay que superar esa idea porque es todo lo contrario. No es un gasto, es una inversión en protección social, en justicia, en paz, en avance de las sociedades y en calidad democrática, en construcción democrática, fundamental. Y finalmente, aunque no es lo menos importante, me parece que en este proceso que estamos viviendo es necesario incorporar las experiencias y las demandas de los movimientos sociales, especialmente los movimientos de mujeres y movimientos feministas, pero también otros movimientos sociales que promueven un orden global más justo y un contrato social igualitario que es completamente indispensable para afrontar y salir de estas circunstancias con innovación y con transformación y equidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias. Ha sido muy interesante. Creo que hemos aprendido mucho y
Vamos a pasar ahora a Alma Espino, porque como nos ha quitado un poquito de tiempo esto del hackeo, pues vamos ya un poco más justas. Vale. Bueno, voy a presentaros a Alma Espino y ya al final, que era lo que decíamos, hacemos un poco los comentarios y el debate conjunto. Alma es economista y ha sido investigadora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República en Uruguay, del que también fue directora entre 2007 y 2009. Ha sido la responsable del curso de Economía y Género de la licenciatura en Economía de esa facultad y actualmente es docente libre del Instituto de Economía en esa facultad. Desde 1997 es coordinadora del área de desarrollo y género en el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo en Uruguay, el CIEDUR, y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en Uruguay. Sus principales campos de investigación son el mercado laboral y el género, y ha trabajado como consultora en organismos gubernamentales y ministerios en el país, en la región y en organizaciones internacionales, el Banco Mundial, ONU Mujeres, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, el PNUD, la UNTAD, la OIT y muchos más. Actualmente se desempeña como consultora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, así como de Eurosocial. La ponencia que hoy nos presenta trata sobre género, empleo y cuidados, que ya ha tratado también, ha comentado Virginia, pandemia y recuperación desde la perspectiva latinoamericana. Alma, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Estoy encantada con la invitación. Estas son algunas de las cosas relativamente positivas, y es que tenemos a veces más posibilidades de encontrarnos y de trabajar conjuntamente en distintos continentes. Sí, yo después pensaba que no estamos seguras completamente de que la pandemia haya pasado. Por momentos estamos en una situación bastante híbrida, relacionada con un conjunto de factores que tienen que ver con, bueno, con cómo funciona este mundo donde el manejo particularmente de las vacunas ha sido especialmente demostrativo del funcionamiento de la economía global. No me voy a extender sobre esto, pero ahora estamos en plena discusión con esto, sobre todo por todo lo acontecido con el continente africano, etc. Entonces pensaba que algunos de estos temas que voy a tratar ya han pasado, otros tal vez estén pasando, y tenemos algunos problemas de mediciones. Yo voy a dar números, pero tenemos algunos problemas de mediciones porque, entre otras de las cuestiones que ha impactado la pandemia, por ejemplo, ha sido la forma de recolección de encuestas, las metodologías, una serie de cosas que nos dificultan las comparaciones a través del tiempo. Pero dado todo esto, de cualquier manera, bueno, le voy a presentar un PowerPoint que no está muy bonito, pero porque a lo mejor es mejor seguir así, ya que es el Zoom, ¿no? ¿Por qué es necesaria una mirada de género a los impactos de la pandemia y a las medidas de política pública orientadas a prevenir su propagación y mitigar las consecuencias socioeconómicas? Porque, a ver, la pandemia es un hecho sanitario estrictamente, pero trae aparejado, no solamente por los impactos propios sobre la salud, sino por las medidas que se toman para evitarla, un conjunto de cuestiones que han pasado por que, por ejemplo, se considere, según datos de CEPAL, que es la peor crisis de los últimos 100 años, que el PIB para América Latina ha caído en el 2020 casi 7 puntos, y en el Caribe más de 7 puntos, y que en el 21 se está pensando en que, si bien va a haber una recuperación importante, casi de 6 puntos de crecimiento para la América Latina y para el Caribe, 4,1, enseguida nos podemos dar cuenta que esos números no alcanzan para superar lo perdido. ¿Y dónde nos encuentra, al menos en América Latina, esta pandemia? Bueno, con las asimetrías entre países conocidas.
con estructuras productivas poco diversificadas, con escasos encadenamientos y oportunidades de empleo de calidad para las mujeres, con persistencia de la segregación laboral de género, altos niveles de desigualdad e informalidad y bajos niveles de inversión. Todo esto no lo creó la pandemia, es decir, la pandemia cae sobre ese contexto. Y aburre ya decir que estamos hablando desde una realidad o desde un continente donde las desigualdades son tan importantes, el continente más desigual del mundo, y que por eso el impacto de la pandemia iba a tener la gravedad que estamos percibiendo, y que es probable que los verdaderos impactos de todo esto no los conozcamos ya. Porque cuando hablamos de la recuperación, estamos hablando de estos números, ¿no? Va a crecer esto, va a crecer lo otro. Pero debemos saber que estas crisis, y más una crisis tan extendida en el tiempo y multidimensional, va dejando secuelas, va dejando, por ejemplo, gente afuera, niños desnutridos, pobres. Tenemos países con 40% de pobres. Salir de eso no se sale de la noche a la mañana, y aunque la pobreza caiga, aquellos que se cayeron antes, ¿cuándo se van a recuperar? No lo sabemos. Entonces, creemos sí que y por eso la mirada de género, que las desigualdades sociales y de género pueden ampliarse, mantenerse o disminuir, dependiendo de las decisiones de política pública para hacer frente a la crisis sanitaria y económica, y en estos momentos a la recuperación. En este sentido, esto es coincidente con lo que planteaba Virginia, es decir, esto es estructural, pero no tiene por qué ser definitivo, puede cambiarse. ¿Qué pasó en el mercado laboral? Bueno, 1 de cada 2 mujeres estaban ocupadas en sectores de mayor riesgo, como el comercio, el turismo y las manufacturas. Esto, debemos decirlo, estoy dando datos para toda América Latina, de acuerdo a los informes especiales que se han venido redactando por parte de CEPAL. Las mujeres perciben en promedio 11% menos de ingreso salarial que los varones, y tanto las trabajadoras como las empresarias enfrentan mayores barreras para acceder al financiamiento, para aprender y, por ejemplo, exportar, si eso fuera una solución. La sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerados para las mujeres es el triple que para los varones. 1 de cada 4 mujeres de 15 a 24 años no estudian ni están ocupadas. 75% de ellas se dedican a cuidar. Las mujeres han estado y están en primera línea de respuesta a la pandemia, ya sea porque el 73% en América Latina se ocupan en la salud, tanto como porque las ollas populares han tenido una enorme presencia de varones también, pero femenina, y porque todas las atenciones y cuidados de familiares, amigos y en la comunidad de los enfermos se ha hecho por parte de las mujeres. Las mujeres, por otra parte, están concentradas en las empresas de menor tamaño, que han sido las más afectadas, y reitero lo que Virginia explicaba con enorme claridad, y es la menor participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre las respuestas a la pandemia. Pero no solamente porque no las haya en los equipos de gobierno. En el caso particular de Uruguay, se constituyó un grupo asesor científico amplio, que puso en evidencia cómo en los niveles más altos de la ciencia, quienes tienen capacidad de asesorar esto y lo otro, eran fundamentalmente varones, y pocas mujeres, y eran los voceros, es decir, era masculino todo lo que se presentaba. Eso es nada más ni nada menos que el resultado de la participación que normalmente tenemos las mujeres en la toma de decisiones políticas, pero también la participación que tenemos en las carreras universitarias, la segregación educativa y laboral. Bueno, y 4 de cada 10 mujeres, esto lo voy a decir, y ahora voy a comentar otros resultados, no pueden costearse la conectividad o no están conectadas, de manera que eso es mucho más, contribuye al aislamiento mucho más. Yo voy a dar primero algunos datos un poco generales y después algunas pinceladas, porque estuvimos trabajando sobre este tema de los impactos del COVID en el 2020, contribuyendo a la discusión de la
central, la Confederación Sindical de las Américas, con los grupos de mujeres. Posteriormente hicimos un trabajo con la colega Ana Isabel Arenas para Colombia. También hicimos aquí un trabajo y lo reactualizamos con Daniela de los Santos y Soledad Salvador para el caso uruguayo, que tomaba estos datos. Entonces, comienzo por dar datos generales para la región. Bueno, temas graves para la autonomía económica y la independencia femenina. La tasa de participación de las mujeres, es decir, de participación laboral, de actividad, en el segundo trimestre de 2021 fue de 49,1%. 3 puntos porcentuales por debajo de la del mismo trimestre del 2019, que era 52,1. Estos son los datos más recientes presentados por OIT-CEPAL. La tasa de participación de los hombres alcanzaba un 71,8, una cifra 2,4 porcentuales por debajo del mismo periodo. Es verdad, también para los hombres significó una caída, pero el tema es que la brecha tan gigantesca que existe entre la participación de unos y otros se mantiene. La reincorporación de las mujeres a la fuerza laboral se da a un menor ritmo. En el contexto es que muchas de las actividades escolares y de cuidado aún no se han retomado totalmente. Porque, por eso yo digo, bueno, estábamos en pandemia, estamos en pandemia, porque hay una serie de cosas que van y vienen. Por su parte, la tasa de desocupación de las mujeres, que siempre es muy superior a la de los varones, alcanzó el 12% y la de los hombres un 8,6%. Quiere decir que la brecha de la tasa de desocupación pasó de 2,3 puntos porcentuales a 3,4. Está claramente, aumentan la brecha de género, aumentan poniendo en peligro, como decía antes, los procesos de autonomía económica o procesos de empoderamiento, como se dice, es decir, los procesos que contribuyen a fortalecer que las mujeres puedan tomar decisiones en varios aspectos de su vida. Luego, tenemos este cuadrito que estoy mostrando yo acá, que un poco lo que nos quiere decir es cuál era la participación de las mujeres en los sectores más golpeados por la crisis. Hogares como empleadores, es decir, el servicio doméstico, fue muy dura la situación por una cantidad de razones que a lo mejor después podemos intercambiar, pero ahora no quiero extenderme tanto. Luego el turismo, ustedes como saben, América Latina, pero sobre todo algunos países de la región, encuentran en el turismo su principal fuente de actividad y de divisas, y bueno, ha sido absolutamente golpeada, lo es todavía, es uno de los sectores donde hay una altísima presencia femenina y que está siendo absolutamente golpeada. Nosotras estudiamos, para el caso uruguayo, bueno, sabemos, ¿no? Uruguay es un país muy pequeño, no tiene grandes desigualdades comparado con el resto de la región, y tiene una conectividad absolutamente extendida, un mercado formal muy amplio, más del 75-70% del mercado laboral es formal. Y entonces había que indagar qué es lo que estaba pasando, porque además también se rezagó un poco el impacto sanitario, porque no tuvimos esa primera ola, sino que las olas fueron un poquito más tarde. Bueno, acá lo que tenemos que la repercusión estimada de la crisis sobre el empleo, según sexo de los trabajadores, el rojo es la repercusión más fuerte, ¿no? Es decir, donde hubo más pérdida de empleo, etc. Fue similar, ¿ven? Si ustedes miran este primer gráfico, el gráfico 1, hombres y mujeres están 38, 37%, los más afectados, bueno. No obstante, si nosotros miramos la repercusión estimada de la crisis sobre el empleo según sexo y quintil de ingresos del hogar de los trabajadores, nos vamos a encontrar una realidad bien complicada para resolver, porque acá tenemos que el 57%, ¿sí?, de las mujeres que viven en los hogares más pobres han sido las más afectadas, porque acá tenemos seguramente informalidad, acá tenemos seguramente servicio doméstico, bueno, y si vamos mirando por quintil, vemos que las cosas son bastante diferentes. Para seguir, bueno,
efectivamente, frente a esa situación, los gobiernos de la región han implementado diversas acciones de política pública para mitigar los efectos de la crisis, apoyo a las empresas, protección de empleo e ingresos, impulsar la recuperación. Tenemos el famoso distanciamiento social, que en algunos países fue más fuerte que en otros. En el caso uruguayo, por ejemplo, solamente se exhortó no se decretaron cuarentenas, no se decretaron cierres de nada, con excepción de la enseñanza. Restricción o cierre de lugares públicos, esto fue en los momentos más fuertes de la pandemia. Restricciones al transporte de pasajeros por el tema de los aforos, y suspensión de actividades en la enseñanza y centros de cuidado, que eso ha sido tanto en Uruguay, que lo estudiamos, como en Colombia, como en todos los países de la región. Actividades económicas, bueno, hubo una serie de restricciones que requirieron protección al trabajo, seguro de desempleo y enfermedad. El seguro de desempleo, por ejemplo, en Uruguay, se modificó de manera de cubrir la mayor cantidad de personas posibles, pero siempre tenemos el mismo problema, es decir, con excepción creo que de Argentina, donde la informalidad no fue un obstáculo para tener este beneficio, bueno, en casi todos los países, es decir, cómo se llega a los informales, y ese ha sido un problema no siempre bien resuelto. 20 países de América Latina y el Caribe implementaron diferentes tipos de transferencias monetarias dirigidas explícitamente a trabajadoras y trabajadores informales y por cuenta propia. Se buscó cómo resolver esa problemática. Tenemos el caso del turismo, hay ejemplos, yo tomaba el de República Dominicana, donde el empleo cayó para los hombres y las mujeres, siendo que ellas representan el 60% de la población ocupada en el sector de hoteles, bares y restaurantes, y solamente a modo de ejemplo, bueno, yo colocaba acá que el gobierno implementó el plan de recuperación responsable del sector turismo, que incluye medidas de alivio tributario e instrumentos de política monetaria para facilitar la liquidez de las empresas, y para reactivar el sector se aplicaron medidas de seguridad sanitaria, como el Protocolo Nacional de Gestión de Riesgo y Salud frente al COVID. Es decir, se han tomado medidas, pero el turismo tarda todavía enormemente en recuperarse, porque existen una serie de restricciones de todo tipo. A ver, y para comentar una de las medidas más importantes, más extendidas, el aislamiento, ¿no? Aislarse es un lujo, decíamos en Uruguay, porque cuidarse siempre ha sido un lujo, es decir, el distanciamiento tiene consecuencias económicas diferentes para los hogares y las personas. Las mujeres en situación de pobreza y en mayor vulnerabilidad probablemente se vean más afectadas, tanto por el aumento del trabajo de cuidados y la pérdida de ingresos, como por las condiciones materiales y de infraestructura de sus viviendas, barrios y comunidades. No es lo mismo, y lo hemos dicho, y ha sido muy estudiado, estar aislado o estar encerrado en una habitación de una casa grande, donde se puede hacer un trabajo, por ejemplo, remoto, que estar en viviendas hacinadas, donde esto no es posible. Por otra parte, y ya también sobre esto se extendió Virginia, el aislamiento ha dado lugar al aumento de las situaciones de violencia y al abuso. En el principio, Laura creo que fue la que comentó temas como, por ejemplo, el teletrabajo. El teletrabajo se extendió mucho, sobre todo, yo tengo acá datos para Uruguay, son los que voy a presentar, existen otros, pero fíjense lo que pasa. Al teletrabajo accedieron 67% de los hombres y 49%, perdón, al revés, el 67% de los hombres y el 49% de las mujeres no podrían, porque estas son estimaciones, desempeñar sus tareas en forma remota. ¿Por qué? Bueno, porque realizan o se encuentran en un tipo de ocupaciones donde esto no es posible. Esta es primera cosa. Estos países nuestros tienen estas dificultades para empezar a conversar sobre el tema. La brecha de género se mantiene para distintos grupos. Los más jóvenes y los de mayor edad registran mayor incompatibilidad. La menor tasa de incompatibilidad se da en la capital del país. Como ustedes ven, supera la población masculina,
que no puede trabajar mediante el teletrabajo supere la de las mujeres. Esto está relacionado con que en el país los hombres tienen mayor presencia en actividades manuales que las mujeres, por ejemplo. Las mujeres, como ustedes saben, se agolpan en la salud, en la enseñanza y en otro tipo de servicios. Por eso, la incompatibilidad de ocupaciones peor remuneradas, imagínense las personas que trabajan, por decir, en la construcción, que es estrictamente masculina, son sobre todo intensivas en tareas manuales. Y esto impide la posibilidad del teletrabajo. En cambio, en las ocupaciones de mayores ingresos, que suelen ser ocupaciones no de carácter manual, etc., entonces hay más posibilidades. Y me gustaría dar estos pocos datos. Habíamos visto que un porcentaje, casi la mitad de las mujeres podrían acceder al teletrabajo, ¿verdad? O la mitad podrían acceder. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Existen ciertas barreras que están relacionadas con la organización empresarial, las dificultades de implementación en la práctica para los y las trabajadoras que realizan tareas compatibles con el teletrabajo. ¿Por qué? Porque no es que se trató de una estrategia pensada, no. De la noche a la mañana se implantó cierta forma de trabajo remoto, pero ¿qué es lo que pasa? El 13% de las personas no tiene acceso a Internet en su hogar. El 17% no cuenta con un microcomputador personal en el hogar. Y el 7% habita en una vivienda con al menos una necesidad básica insatisfecha en la dimensión de vivienda decorosa. Y 6% habita en una vivienda hacinada. Es decir, si bien las mujeres tendrían la posibilidad de ocuparse en esto, se encuentran estos obstáculos. Por su parte, la implementación del trabajo en forma remota conlleva una reorganización del trabajo no remunerado dentro de los hogares. Esto sabemos que incluso para todos los estratos socioeconómicos ha sido enormemente difícil de llevar, porque es cuando se ha puesto de relieve la división sexual del trabajo dentro de los hogares y la sobrecarga que tenemos las mujeres con relación a los cuidados y al trabajo doméstico, y más cuando se mezcla con el trabajo remunerado. En el marco de centros educativos y de cuidado, el distanciamiento social, la mayor parte del trabajo no remunerado recae sobre las mujeres. Fíjense que entre los trabajadores cuya ocupación les permitía hacer trabajo remoto, 35% vive con al menos un niño o niña menor de 12 años en el hogar. O sea que hay una tercera parte que se encontraba ahí, navegando entre dos aguas, tratando de superar esta problemática. Entre las mujeres ese guarismo es del 37% y un 13% vive con más de un niño o niña menor de 12 años. La exhortación a trabajar desde casa puede convertirse en un verdadero problema de conciliación para un número importante de trabajadoras y trabajadores. Para ir finalizando, a un año y medio después de la irrupción del COVID-19, la pandemia evidencia brechas estructurales, crecimiento insuficiente, desigualdades de género en el mercado laboral, feminización de la pobreza y sistemas de salud y de protección social fragmentados, que han sido, cuando así no ha sido, esto ha sido clave para la salud. Ha puesto en evidencia la crisis de los cuidados y ha dado lugar a descontento social, a desconfianza y a una serie de manifestaciones conservadoras que conocemos. La crisis golpea una estructura productiva empresarial débil y en particular a las pymes. Se producen cambios en la organización de la producción y las cadenas de valor que no tenemos idea cómo van a proseguir. Por lo tanto, los procesos de autonomía económica de las mujeres se ven obstaculizados. Para no demorarme más, voy a pasarme al final para decir que para una recuperación económica es fundamental algunos aspectos en América Latina, como por ejemplo, reforzar la integración comercial y económica regional, que es lo que nos permitiría
pese a que no es lo que se está dando algunos avances. Acciones para aumentar la participación de empresarias y trabajadoras en sectores intensivos en conocimiento y en puestos de mayor jerarquía en cadenas productivas regionales. Garantizar derechos laborales a las trabajadoras en el contexto del teletrabajo. Esto está siendo un gran problema. Argentina, Costa Rica tienen leyes protectoras, pero no es la realidad de la región. Estrategias de reconversión laboral para las mujeres, priorizando el desarrollo de habilidades digitales. Y asegurar el acceso a servicios y productos financieros de calidad y acceso de empresas lideradas por mujeres a compras públicas. Bueno, en el tema de las recomendaciones, ha sido importante todo lo que mencionó Virginia, voy a repasar rápidamente la necesidad de cuidarse y cuidar, y cómo la acción del Estado es imprescindible, es decir, cuanto menos desarrollados han estado los sistemas de salud, y cuanto menos presencia el Estado ha tenido en esto, peor le ha ido a las sociedades. No descuidar y fortalecer medidas de política que reconozcan, reduzcan y redistribuyan la sobrecarga de trabajo no remunerado en los hogares por cuidados de niños y niñas, personas mayores, con discapacidad y con enfermedades. La responsabilidad es de todos, con esto que quiero decir, si bien reclamamos una presencia del Estado, el sector privado tiene que jugar un rol en términos de cooperación y solidaridad social, es decir, el empresariado. La necesidad de la información desagregada por sexo, necesitamos tener mucha más información acerca de aspectos sanitarios, de salud, impactos económicos, carga de cuidados, violencia doméstica y sexual, y para poder implementar políticas que contribuyan. Finalmente, 3 puntos, algunos de los cuales también se extendió Virginia: asegurar ingresos para las mujeres, especialmente para aquellas jefas o responsables de la economía de los hogares, porque esto no terminó, como digo, y porque de la pobreza no se sale de la noche a la mañana, aunque la economía crezca un porcentaje muy alto. Y lo último, los colectivos de mujeres con necesidades específicas deben ser atendidas. Migrantes, nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de Uruguay, en toda América Latina, las migraciones y las corrientes migratorias están significando problemas de pobreza, de sanidad, etc. Mujeres privadas de libertad y en situación de calle, que también ha sido esto muy difícil de controlar. Así que, bueno, no quiero extenderme más, puedo seguir luego en las preguntas, y muchas gracias. Muchas gracias, Alma. Ha sido muy interesante. Siento haberte metido un poquitín de prisa, pero con esto que nos ha pasado al principio, pues vamos un poquito ya más justas de tiempo. Y Pilar tenía un poco de prisa. Así que vamos a darle paso a Pilar para que nos cuente esta última intervención. Pilar Montero es profesora titular del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro de la Comisión Permanente y del Consejo del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, el IUEM, también en la UAM, del que además fue secretaria desde 2006 a 2016. Es responsable del grado en Nutrición Humana y Dietética de la UAM, y sus líneas de investigación son alimentación y ciclo vital, transición nutricional, envejecimiento y salud y género. Es editora de la revista del IUEM, Journal of Feminist Gender and Women's Studies, así como de la revista de la Sociedad Española de Antropología Física. Pilar nos va a presentar hoy un trabajo sobre inseguridad alimentaria durante el confinamiento por COVID-19, diferencias de género en países de 3 continentes. Así que, Pilar, cuando quieras. Estaba en silencio. ¿Estáis viendo la pantalla compartida? Sí. ¿Con la presentación? Sí, si le das a ponerla en grande. Era solo para comprobar que estaba. Vale. Bien. Sí, perfecto. Pues bueno, pues nada, pues para mí es un placer también estar
en esta jornada, a participar en este panel, y le doy las gracias a Laura por haberme invitado, aunque como ella bien ha dicho, mi presentación bueno, pues es un poquito diferente, ¿no? No está tanto en el tema de social, digamos, o económico, pero la verdad es que tiene bastante conexión, aunque en los resultados que yo voy a presentar ahora no se va a ver mucha de esta relación, ¿no?, entre los temas. Pero bueno, me ha gustado mucho escuchar a Virginia y a Alma, porque de alguna manera yo sí que veo la relación, y además creo que me sería muy útil para poder profundizar más en los resultados obtenidos, pues el apoyo de personas como vosotras, de profesionales que tenéis más conocimientos sobre estos temas sociales y económicos, porque bueno, yo vengo del mundo de la biología humana, de las biologías de las poblaciones humanas, y entonces, claro, manejo también otros indicadores, otras informaciones, pero que yo creo que al final está todo muy interrelacionado, hay mucha interacción y hay que saber un poco de todo, ¿no?, para poder interpretar bien los resultados de nuestras investigaciones. Bien, entonces lo que yo voy a presentar hoy son algunos resultados, espero no irme de tiempo, algunos resultados de un proyectito que me concedieron cuando estábamos confinadas y confinados, ¿no? Fue una convocatoria de una agencia universitaria, la Agencia Universitaria de la Francofonía, que financiaba proyectos sobre temas relacionados con el COVID, y yo presenté uno sobre comportamiento alimentario durante el confinamiento. Lo presenté a esta financiación de esta agencia, y entonces se lo comenté a mis colegas marroquíes, porque yo llevo muchos años trabajando con universidades de Marruecos, y entonces participaron la Universidad Chouaib Doukhali de Jadida y la Universidad Qadir Hayat de Marrakech. Y entonces el objetivo del proyecto era pues conocer cómo ese confinamiento, el confinamiento en la primera ola, ¿no?, de la pandemia, pues pudo afectar a los hábitos del comportamiento alimentario. Y aunque en un inicio pues empezamos, estáis viendo, es que no sé si esto, ¿veis todo completo o se ve también? Sí, lo vemos bien. Sí, es que yo como os estoy viendo aquí también, no sé si, bueno. No, lo vemos Entonces, perfectamente. veis perfectamente toda la pantalla. Bien, entonces empezamos las tres universidades, estas que os he comentado, la autónoma y las dos de Marruecos, pero después se unieron otras universidades de Iberoamérica, porque también tengo contactos y llevo trabajando hace muchos años con una universidad de Brasil. Y entonces, bueno, pues se corrió la voz, digamos, y entonces, utilizando la misma metodología, pues participaron en el estudio pues universidades de Brasil, de Argentina, de Perú y de México, y al final nos hicimos con una muestra de más de 7.000 participantes que respondieron a una serie de preguntas sobre comportamiento alimentario durante el confinamiento en estos países. La recolecta de datos era de una muestra muy especial del entorno universitario, porque también participaron los estudiantes, ¿no?, de todas las universidades, y además tuvo también una vertiente, el proyecto tuvo una vertiente también docente, porque parte de los resultados que se obtuvieron fueron utilizados por los estudiantes en prácticas de algunas de las asignaturas, sobre todo que yo imparto, y en las otras universidades también, ¿no? Bueno, quiero decir con esto que la muestra es bastante numerosa, pero no es representativa de la población general de ninguno de los países. Es una población, una muestra muy relacionada con el ámbito universitario, aunque no todos son universitarios, ni todas, pero el nivel educativo es medio alto, ¿no?
Bueno, entonces lo que recogimos, la información que recogimos, no voy a dar solamente un poquito, ¿no? Fue en este Google Forms, ¿no? Porque se hizo a través de esta herramienta de Google, pues se recogió información sobre las comidas, qué comidas se realizaban al día durante el confinamiento y si había habido cambio en las comidas, ¿no? De mediodía, media mañana, cena, etcétera. Recogimos también información sobre frecuencia de consumo de distintos grupos de alimentos, verduras, fruta, legumbres, carnes, etcétera, antes y durante el confinamiento, y después a partir de ahí pues calculamos algunos índices, que fue uno de cambio en el consumo de alimentos, si se consumió durante el confinamiento más, menos o igual o con igual frecuencia esos determinados grupos de alimentos, y también calculamos un índice de inflamación de la dieta, que ahora lo explicaré un poquito más, y un índice de inseguridad alimentaria. El índice de inflamación de la dieta, bueno, basado en una bibliografía que no voy a comentar, pero muy resumido, pues se calculó teniendo en cuenta el poder, digamos, antiinflamatorio de algunos alimentos, ¿no? Que son las frutas, verduras, pescados y aceites de oliva, y hay alimentos que son proinflamatorios, que son fundamentalmente las carnes procesadas, alimentos industriales y alimentos procesados en general, y con esto, bueno, se le dan distintas puntuaciones, ¿no? A las distintas frecuencias de consumo de alimentos, y con eso sumando estas, se calcula un índice de inflamación de la dieta. También se calculó un índice de inseguridad alimentaria, considerando que también está publicado, considerando que inseguridad alimentaria es un acceso limitado a una alimentación suficiente y que garantice pues una vida activa y una vida saludable, ¿no? O sea, que nos proporcione la energía y los nutrientes necesarios para poder realizar nuestras actividades cotidianas y también para estar en salud, ¿no? Entonces, en ese índice se recogen, y además, bueno, escuchando a Virginia y a Alma, pues me han surgido también muchas preguntas, ¿no? En ese índice se recogen preguntas, ¿no? Está formado por estos ítems, ¿no? Son 9 ítems en los que se preguntaba a las personas, cada uno o cada una respondía si habían estado preocupados durante el confinamiento por poder dar de comer a su familia o no, perdonadme porque se pasa, si habían dejado de comer en algún momento alguna comida, la persona que respondía o alguien de su familia, por problemas económicos, o si habían tenido una alimentación menos variada por problemas económicos, si también habían tomado alimentos que no les gustaban, pero porque no les quedaba más remedio por cuestiones financieras, si alguien había de su familia o la persona misma que respondía, si había tenido una alimentación más pobre debido a dificultades financieras, o ya, bueno, resumen, se habían reducido el número de comidas, si alguien de la casa no había dejado de comer algo, ¿no? O había renunciado a alguna comida durante el confinamiento, o incluso si se habían acostado algún día sin haber comido nada, ¿no? Entonces, con esas preguntas, pues haciendo unificando distintas categorías, se forma un índice, en vez de cuantitativo, pues en cualitativo, ¿no? En 4 categorías, que serían, una sería seguridad alimentaria, otra pues una leve inseguridad alimentaria, moderada inseguridad alimentaria o una inseguridad alimentaria severa, ¿no? Bien. Entonces, voy a presentar, como no me quiero extender mucho, pues algunos de los resultados. Bueno, ya publicamos un artículo con todos los países participantes de Iberoamérica en esta revista, en Frontiers in Nutrition. Ahí están, pues, bueno, más explicados los resultados, pero bueno, así como un resultado muy general sería decir que la mayoría de los participantes mantuvieron la frecuencia de consumo de alimentos. O sea, lo más notable es que la mayoría de la gente no varió, aunque al inicio de la pandemia, ¿no? Pues con esa especie un poco de pánico, ¿no? Que se creó de que no iban a faltar alimentos, la gente compró muchas cosas, pero luego una cosa es lo que se compró y otra cosa es lo que se consumió, ¿no? Y cómo se cambiaron los hábitos. Entonces, en general, más del 60% en todos los países, con la misma metodología, pues no
y en esta muestra, claro, no cambiaron sus hábitos alimentarios, y de los que cambiaron, curiosamente, en contra de lo que esperábamos, curiosamente la mayoría cambiaron a mejor, o sea, mejoró el comportamiento, la calidad de la alimentación, ¿no? En concreto, en el caso de España son algunos, tenemos que seguir trabajando mucho en ello, ¿no? Todavía nos faltan muchos análisis por hacer de esta base de datos tan grande que tenemos. Entonces, en el caso de la inflamación de la dieta, que lo hemos hecho solamente en España, pues lo que vimos es que el índice se calculó un índice de inflamación de la dieta antes del confinamiento y durante el confinamiento. Y lo que se vio es que mejoró, es decir, que la alimentación durante el confinamiento se hizo más antiinflamatoria. El índice de inflamación de la dieta, no sé si lo veis aquí, pues varió de menos 1,28, por signo menos indica que es más antiinflamatorio, ¿no? Y pasó, a aún más antiinflamatorio, ¿no? No se observaron diferencias significativas en el índice de inflamación de la dieta entre hombres y mujeres, porque todo lo hacemos desagregado. Si no digo nada de diferencias entre hombres y mujeres, porque no las hay, ¿no? Entonces, solamente insisto en los datos en los que sí, o en los resultados en los que sí que hay diferencias. Entonces, no había diferencias entre el índice de inflamación de la dieta, ni antes ni después, diferencias significativas entre hombres y mujeres, pero sí, lo que se vio es que comparando el score antes del confinamiento y después del confinamiento mejoró mucho más en los hombres que en las mujeres, ¿no? En los hombres partían de un índice de menos 1,13 y durante el confinamiento fue de menos 1,49. O sea que en ese sentido mejoró la alimentación de los hombres. Y ya respecto a lo que es la inseguridad alimentaria, con este índice de inseguridad alimentaria, pues cuando lo analizamos en cuantitativo, ¿no? Como variable cuantitativa, pues se observó que sí que había diferencias entre los distintos países, diferencias estadísticamente significativas, siendo los valores peores para Perú y para Marruecos, que es donde el valor medio cuantitativo pues indicó que había un índice más elevado de inseguridad alimentaria en estos dos países, en Perú y en Marruecos. En España, en realidad, lo que ocurrió es que, comparado con los otros países, bueno, no hubo inseguridad alimentaria. Vuelvo a decir, en este grupo no quiere decir que en España no hubiese personas que, bueno, todos lo vimos en los medios de comunicación, ¿no? Las colas del hambre, etcétera, porque claro, hay un componente socioeconómico y tal que también se ha comentado que es así, pero hay que tener en cuenta que esta muestra es muy concreta, ¿no? Del ámbito universitario. Y bueno, no se vieron tampoco, no encontramos diferencias significativas en el índice global de seguridad alimentaria entre géneros para valores medios y medianos en ninguno de los países, ¿no? Analizando por las distintas categorías de inseguridad alimentaria, sí que, bueno, como se ve en este gráfico, en España pues fue el país en el que mayor frecuencia hubo de seguridad alimentaria y menor frecuencia hubo de inseguridad alimentaria severa. Y bueno, Marruecos y Perú pues fueron los que tuvieron valores de mayor inseguridad alimentaria. Y en estas categorías de inseguridad alimentaria por género, pues se ve también que efectivamente lo que más se dio fue una situación de seguridad alimentaria. Vemos que en Perú, en cambio, no sé si veis, quizás está un poquito pequeño, pero está en la primer gráfico, es el de Brasil, el segundo es el de Perú, el tercero de arriba es México y abajo están Argentina, Marruecos y España, ¿no? Entonces, bueno, en España, pues sobre todo es seguridad alimentaria, a más del 80%. Y en cambio aquí, aunque la escala es un poquito diferente, pero veis que, bueno, que en Marruecos la seguridad alimentaria sería como del 50% y en Perú pues incluso del 30%. En Perú se ve que realmente hubo casi igual de inseguridad alimentaria grave que de seguridad alimentaria, ¿no? No sé si se ve bien en el gráfico. Y con respecto a las diferencias de género, pues lo que encontramos es que en los hombres
en esa categoría de inseguridad alimentaria grave, pues hay mayor frecuencia de hombres. Sin embargo, en la categoría de inseguridad alimentaria moderada, pues la frecuencia o el porcentaje de mujeres es más elevado, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, son resultados preliminares, me gustaría profundizar más, ¿no?, en la naturaleza de estas diferencias y de estas relaciones, porque claro, para ello hay que tener esos conocimientos de las situaciones socioeconómicas, ¿no?, de los países en los que hemos trabajado y bueno, pues estamos en ello, ¿no? Pero también escuchando hablar, ¿no?, a Virginia y a Alma, también ha surgido la duda de si realmente ese índice de seguridad alimentaria, si esas preguntas que se recogen no están también un poco sesgadas, porque de alguna manera pueden ir más dirigidas, claro, efectivamente, si quienes proporcionan, digamos, los ingresos, ¿no?, en los hogares son los hombres, aunque yo sí que he hecho cálculos por los distintos ítems de estos que os he, de los 9 ítems, ¿no?, del índice, para ver si hay diferencias por género, pero lo que sí que se ve es que los hombres es más en los hombres en los que están preocupados por si van a llevar el dinero a casa para poder comer, pero a lo mejor no se han hecho otras preguntas, porque al final realmente de quien depende o de quien va a depender la alimentación de la familia es más de las mujeres, que son las que se van a buscar la vida de con esos alimentos o ese dinero, ¿no?, que se pueda proporcionar en los hogares, después poder alimentar de manera adecuada a toda la familia, ¿no? Entonces ha surgido esa duda que yo creo que sería muy bonito, ¿no?, y muy interesante quizás desarrollar también herramientas, ¿no?, a la hora de hacer las preguntas, ¿no? Pero bueno, estos son, ya digo, que son resultados preliminares y bueno, y no se han obtenido, a falta de un análisis más profundo, pues unas diferencias muy grandes entre géneros, ¿no? Salvo esta que aparece aquí, de que realmente hay una mayor proporción de hombres con inseguridad alimentaria grave y más de mujeres con inseguridad alimentaria moderada. Y bueno, como conclusiones, pues lo voy a resumir mucho, es decir, durante el confinamiento la mayoría de las personas no cambiaron, que los que cambiaron lo hicieron hacia una alimentación más saludable, con un consumo más elevado de frutas y de verduras y de legumbres, que esto nos hace plantearnos también los estilos de vida, ¿no? O sea que no solamente fue esa mejora en el consumo, sino que fue especialmente acusada en los estudiantes y las personas que trabajaban fuera de casa, que se vieron obligadas a quedarse dentro de las casas, y tuvo un impacto mucho más significativo sobre los hombres, ¿no? Es decir, que quizá este modelo que tenemos también de esta locura, ¿no?, de estar todo el día por ahí, de comer lo que podemos, ¿no?, pues en contra también de lo que pensábamos que iba a ser un desastre del confinamiento, no fue así, sino que lo que obtuvimos fue que se mejoró la calidad de la dieta, incorporando alimentos más saludables y también reduciendo el consumo de alimentos menos saludables, como es el de refrescos, bebidas alcohólicas y también o sea, alimentos rápidos, etcétera, con comida rápida, que quizá en España también se ha visto en otros países del Mediterráneo, como son bebidas y alimentos que están muy relacionados con un consumo social, ¿no?, al verse reducidos esos contactos sociales, ¿no?, no poder salir de casa, etcétera, aunque es verdad que hubo esa idea de que se está comprando mucho alcohol, ¿no?, pero realmente después lo que se consumió, porque aquí en España, ¿no?, pues hay un consumo entre los jóvenes, pero también entre los adultos, muy focalizado en el fin de semana, ¿no?, de alcohol. Entonces, igual es posible que durante la semana, en el confinamiento, pues a lo mejor nos tomásemos una copita de vino en la comida, que cuando estamos en el trabajo no lo hacemos, pero a lo largo de toda la semana la frecuencia es menor, fue menor que con esas salidas sociales, ¿no? Y después también es muy destacable que finalmente la mejora
tuvo más impacto en los hombres, no porque su alimentación fuese mejor que la de las mujeres, ni antes ni durante, pero es que como antes su alimentación era peor, pues durante la mejora observada en los hombres fue superior a la mejora observada en las mujeres. Y después, con respecto a la inseguridad alimentaria, pues simplemente decir que en los valores medios no se han observado diferencias de género. Los valores medios del índice de inseguridad alimentaria no hemos encontrado diferencias por género, pero que sí que nos gustaría indagar más en los distintos ítems, ¿no? Para ver si realmente en diferentes preguntas sí que hay diferencias entre hombres y mujeres y que estuviesen preocupados. Y tenemos otras variables, no lo he explicado aquí por ceñirme al tiempo, pero otras variables que están relacionadas con cuestiones más emocionales, ¿no? Durante la pandemia, ¿no? De falta de sueño, de preocupaciones, etcétera, pero que las estamos analizando y aquí no he presentado los resultados. Entonces, bueno, pues nada más, quizá al final he sido demasiado rápida, pero he querido ceñirme al tiempo y bueno, a vuestra disposición para las preguntas y para cualquier sugerencia, porque me parece muy interesante, ¿no? Lo que habéis contado también. Bueno, nada más, gracias. Muchas gracias, Pilar. Muy interesante. Creo que es un estudio que nos da una visión distinta a la que, como tú decías, estábamos previamente planteando, pero que también, como señalabas, está muy ligado. Es lo que dices. Además, este es un estudio muy concreto en un grupo socioeconómico muy determinado y que los resultados hay que tenerlos en cuenta en ese ámbito. Porque efectivamente sorprenden, ¿no? No eran los esperados. Nos hemos comido el tiempo, pero podemos estar podemos mantenernos aquí, nos van a dejar abierta la sesión, no habrá, perdón, no habrá problema. Así que si queréis preguntas, ideas, comentarios, en general os leo en el chat. Hay por aquí comentarios siempre muy buenos, pero pregunta ¿cómo garantizar que el cuidado permanezca en el centro de las discusiones sobre política económica? Porque parece que el sujeto tiende a volver a la oscuridad. Esta es un poco... bueno, habéis hablado de cuidados tanto Virginia como Alma. No sé cómo lo veis. ¿Cómo mantener esa idea en el foco de la política? Bueno, es complicado. Yo puedo poner el ejemplo de Uruguay. Uruguay tuvo, previo a la pandemia, grandes avances en la organización de un sistema nacional integral de cuidados, que se estaba construyendo, una experiencia interesante. En el 2020 se inicia también, además de la pandemia, un gobierno nuevo. Y, contrariamente a lo que uno se podría imaginar, ¿qué se hace con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados? Se mete adentro de un programa junto a un programa de discapacidad, es decir, visualizando los cuidados como esa problemática tan concreta, perdiendo importancia. Entonces, realmente, es decir, ¿cómo asegurar? Es que hay que estar permanentemente levantando la bandera, trabajando en ese sentido, porque evidentemente, bueno, hay perspectivas políticas, económicas, que no terminan de comprender esto. Caso concreto de Uruguay, ha sido más importante no aumentar el déficit fiscal que cualquier otra cosa. Entonces, sí, yo creo que todas nuestras conquistas están permanentemente en peligro. Y esto es lo que tenemos que tener conciencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alma y creo que hay que estar vigilantes, alertas, y que efectivamente lo que planteaba en mi intervención, la fragilidad de las conquistas de los derechos de las mujeres. Lo único que creo que aún siendo muy difícil, sí que me parece que es una gran oportunidad y que también en este sentido hay que hacer pedagogía. Yo estoy en contra de
de esta forma que se está extendiendo, de que ya todo pasó y que vida nueva y que ir al punto de no sé cuál antes de... Es decir, que esto es un mecanismo de defensa. Yo creo que el sufrimiento ha sido tan grande que también hay un mecanismo de defensa y la gente está como enloquecida en eso del el retorno a la normalidad. No, a la normalidad no, porque la normalidad ya era muy deficiente, ¿no? Entonces me parece que hay que estar en esta situación, muy alertas, pero haciendo pedagogía de lo que vivimos. No hay que negarlo, hay que asumir lo que se vivió y hay que asumir los logros y los valores positivos de lo que se hizo por parte de tantos sectores sociales. Entonces, si en un momento determinado se ha reivindicado el cuidado como la única manera de la sobrevivencia humana y se puso en funcionamiento infinidad de dispositivos y de actividades y de oficios y de trabajos para ese fin, bueno, hay que recordarlo. Hay que recordarlo para implementar las políticas actuales, ¿no? No negar. Entonces, bueno, estar en ese trabajo permanente, ¿no? Creo que María Ángeles había pedido la palabra, Laura. Ah. Venga, María Ángeles. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quisiera felicitaros a las tres porque me parece que bueno, en muy pocos minutos habéis sintetizado de una manera magnífica un montón de situaciones y un montón de problemas. Y también me gustaría felicitar a la web por organizar el seminario. Yo creo que, como ha dicho Virginia, nos encontramos ante una crisis de derechos. Una crisis de derechos que ha afectado específicamente a las mujeres y a las niñas. Y efectivamente es el momento de aprovechar la oportunidad de que en el proceso de reconstrucción realmente se ponga a las mujeres y se ponga la igualdad como una prioridad estratégica. Posiblemente la pandemia ha tenido los efectos devastadores que ha tenido sobre la población femenina y especialmente sobre la población que está en condiciones de mayor vulnerabilidad por esa desigualdad preexistente. No pasaba nada antes de la pandemia, o sea, no ha pasado nada en la pandemia que no estuviese pasando ya. La pandemia lo que ha hecho ha sido aumentar, visibilizar y acrecentar las desigualdades. Y en el caso de las niñas y de las mujeres, esas desigualdades eran evidentes y se han maximizado. Entonces me parece que hay mucho trabajo y mucha investigación y mucho estudio y mucha reflexión por delante para realmente convencer a nuestras autoridades políticas de que la desigualdad, y en este caso la desigualdad de género, tiene que ser una prioridad estratégica en todos los procesos de reconstrucción de todos los países del mundo. Muchas gracias, María Ángeles. Yo creo que algo de lo que realmente estábamos señalando, que es precisamente que la pandemia no ha hecho más que destacar desigualdades que ya existían, ¿no? Que es un poco lo que comentabas, y que esas desigualdades hay que seguir trabajando sobre ellas para que la pandemia luego, la pospandemia no las vuelva a tapar, sino que ahora que las hemos hecho visibles, realmente poder trabajar, que es un poco lo que señalaban Virginia y Alma, y haciendo estudios como el que hace Pilar para conocer en profundidad precisamente dónde están esos puntos. Siento deciros que me acaban de comunicar que tenemos que cerrar porque nos hemos pasado de tiempo y necesitan este espacio. Ha sido un inicio un poco a trompicones, pero espero que por lo menos hayáis disfrutado del tiempo que hemos podido compartir y que podamos encontrarnos en más ocasiones celebrando sesiones como esta en la que aprendemos tanto como por lo menos yo he aprendido. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura. Gracias a ti, Laura. Gracias a ti y a todas. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.